Buenos días, mi nombre es Héctor Javier Zárate Montes, originario de San Pedro y San Pablo Tepozcolula, pueblo mágico de la Mixteca oaxaqueña. Estamos en un lugar sagrado, estamos en el lugar donde aproximadamente hace muchos años, incluso con fechas antes de Cristo, fue el primer asentamiento de lo que fue Yucundá, primer asentamiento humano, donde nuestros antepasados, a través de generaciones en generaciones, la historia no se ha perdido. Nos han dicho nuestros antepasados que en este lugar fue uno de los asentamientos importantes de lo que tuvieran los mixtecos y le denominaron Yucundá. Y le queremos agradecer a la Secretaría de Culturas y Artes del Estado de Oaxaca, Seculta, por permitirnos participar en este proyecto, a la mano con la Casa de la Cultura María Enriqueta Calderón de San Pedro y San Pablo Tepozcolula, así como también a la Regiduría de Educación, que nos hace participar en este gran proyecto importante, en el cual es difundir el patrimonio cultural de nuestro pueblo. Tenemos una riqueza cultural. A veces la riqueza cultural está enterrada, está olvidada, pero si nosotros como lugareños no la damos a conocer, pues esa riqueza cultural puede quedar obsoleta. Pero hoy, bajo este proyecto, damos a conocer lo que fue Yucundá, lo que hoy es San Pedro y San Pablo Tepozcolula. Y tenemos un gran amigo, originario de San Pedro y San Pablo Tepozcolula, quien vive en el barrio de Yonodocuito, el señor Nicolás Cruz Reyes. Una persona quien se ha preocupado por rescatar la historia de nuestra comunidad. Una persona quien ha sido muy entusiasta y juntamente con la autoridad municipal ha salido en diversos recorridos donde se presenta la Casa de la Cultura, y él da a conocer el ritual muy importante de lo que somos acá en nuestra comunidad. Adelante, señor Nicolás Cruz Reyes, donde nos va a narrar, nos va a describir, nos va a decir qué es lo que fue Yucundá, uno de los primeros asentamientos, vuelvo a repetir, de lo que es hoy San Pedro y San Pablo Tepozcolula. Buenos días a todos ustedes. Más fuerte. Es un placer, un beneplácito para mí poder dirigirme ante ustedes desde un lugar sagrado, desde una de las ciudades importantes de los Ñusabi. Ustedes saben que los mixtecos nos llaman los naoas. Los aztecas se ostentaron en llamarnos así mixtecos. Nuestro verdadero nombre es Ñusabi. Nosotros hablamos el Tunsabi o los sonidos de la lluvia. Nosotros somos orgullosos de ser una civilización viva, una civilización pensante y una civilización que a través de los siglos no se ha perdido. Tenemos lengua, tenemos territorio, tenemos gastronomía, conocimiento en medicina tradicional y nuestras ceremonias místicas. Esto es lo que hace a una nación, a un pueblo vivo. A hoy, por estas condiciones, San Pedro y San Pablo Tepozcolula se vanagloria teniendo un título de reconocimiento sobresaliente como un pueblo mágico. Yucundá. Yucundá en lengua Ñusabi es cerro derecho, pero no porque el cerro esté escarpado o porque esté muy alto, porque tenga un peñasco, sino simple y sencillamente las palabras de la lluvia, da. Entonces, Yucundá es cerro derecho, pero porque es de la parte derecha. Nuestro cuerpo es un eje de simetría en el cual todo debe estar en armonía. Agua, viento, fuego y tierra, lo mismo mente sana en cuerpo sano, en alimentación sana, pensamientos sanos, escrituras sanas. El equilibrio siempre se ha dado y siempre lo hemos buscado. Los asentamientos
importantes que los libros sagrados que nos hablan, que también después les pusieron códices, y les pusieron códices porque hay gente que no lo sabe interpretar a esas alturas. Mas sin embargo esos libros sagrados nos hablan claramente de nuestro origen místico. Entonces no es un árbol como se ha hablado, un árbol físico, es un árbol metafórico de donde surgió la raza y nuestra sangre ñusabi. Entonces acordémonos de Apuala, acordémonos de Tilantongo, San Miguel Achutla, Yucundá, y muchos asentamientos que todavía están pendientes, porque para el 1115, cuando los libros sagrados hablan del gran filósofo, gobernante, sacerdote y gran guerrero, el señor Ocho Venado, Garra de Jaguar, que viene a unificar la Mixteca de la costa con la Mixteca poblana, con la Mixteca guerrerense. Esto es lo que ustedes ven, el encuentro brusco entre dos sangres, entre dos maneras de pensar diferente. Voy a ser un poquito denigrante por decir no dos culturas, porque si bien estamos enterados, España no tenía una cultura real como tal, ¿no? Ella estuvo intervenida mucho tiempo por los moros y por eso le llaman cultura morisca o la danza de los moros, porque ellos estuvieron también dominados por los árabes, es por eso que se llamaron así. Mas sin embargo, al encontrar fusionado este lugar, pues para 1520-21, cuando llegó Pedro de Alvarado con sus huestes, aquí no hubo sangre, aquí no hubo derramamiento de sangre, aquí hubo convenios. Aquí le dijo, yo vengo en nombre de la corona por una monarquía a representar a mi rey, y él me dijo, yo lo que sé es de Moctezuma. Si Moctezuma, tú dices que ya estaba su dominio, yo te doy lo que le doy a Moctezuma, y se acabó. Son ciudades trazadas con sentimiento profundo de lo que es la naturaleza. Ellos siempre buscaron el eje norte, el eje sur, el eje oriente y el eje poniente, todos resguardados por sacerdotes y deidades que decían los grandes sacerdotes, Canu, Nicaniu, Ubixico, Ñu, con el permiso y la autorización de nuestros 40 representantes cósmicos. Entonces, esta ciudad está trazada perfectamente de norte a sur y de oriente a poniente, en donde están resguardados por los grandes sacerdotes que en su momento se mencionarán. Disponemos de muy poquito tiempo para mencionarlos, pero sí sabemos que está el eje norte comandado por el elemento agua, tenemos el eje sur comandado por el elemento tierra, tenemos el elemento viento por el lado del oriente, y por el poniente tenemos la configuración fuego, que haciendo una mezcla hicieron de estas grandes tierras inmensamente productivas. Todo alrededor vemos terrazas por todos lados. Los mixtecos aprendieron a alimentarse y a manejar lo que ellos llamaban coyu, culebra de agua. Las culebras de agua eran las que regaban las terrazas y tenían entrada y tenían salida. Cuando las aguas eran demasiado, había que mandarlas a ciertos lugares para que no hicieran daño dentro de sus cultivos. Entonces, está comprobado por las cuevas de Etla que tenemos 10,000 años de historia cultural, en la cual el maíz es uno de los acervos de los ñusabi y es un desarrollo genético en el cual hasta nuestros días lo seguimos cultivando y nos siguen dando de comer. Estamos a la parte poniente de la plaza cívico-ceremonial del señor Illa, conocido por la colonia como don Pedro Osorio, el señor 10 Movimiento, que él es el que recibe a estas huestes españolas y pues toma la decisión de bajar allá al valle. Nosotros vemos San Pedro y San Pablo Tepozcolula hoy, Tepozcolula del Náhuatl, cerca de la torcedura del cobre, y es ahí donde está el grueso de la población.
Bien, don Nicolás Cruz Reyes, bonita historia para que se dé a conocer a todos aquellos que nos ven por este medio, ¿no? Lo decía usted, el maíz fue una planta principal, el alimento principal de los nativos, pero nos cuenta la historia que en la parte baja, al poniente, hoy es un gran sembradío, pero en aquella época era una laguna, ¿no? Entonces yo le quisiera preguntar, ¿no? ¿Dónde tenían ellos sus terrenos de cultivo? Si estamos en una parte alta donde fue Yucundá y a partir de ahí había terrazas, ¿no? De los diferentes niveles de las formas de cómo vivían, ¿no? Díganos usted, ¿dónde ellos tenían sus terrenos de cultivo para subsistir? Porque en esta parte estamos alrededor de cerros. Así es. Miren, la gran pregunta. Primero, Yucundá y las otras ciudades importantes siempre tuvieron a un gobernante llamado Illa. Malamente, la colonia nos viene a implantar una palabra cacique que viene del Caribe, que quiere decir el que manda. Illa, en lengua tunsavi, sabemos que Illa se llama lengua, el que emite la palabra. No era en sí como nosotros tenemos la idea de un rey, sino era el que emite la palabra y el que tiene el conocimiento para dirigir su pueblo. ¿Dónde se cultivaba? Por todos lados que ustedes observen, alrededor se ven las terrazas. Por todos lados. Si nosotros viéramos del lado oriente, del lado poniente, si viéramos el norte, si viéramos el sur, estaríamos viendo exactamente que sobre las laderas aprendieron a desarrollar un sistema de cultivo que para los 2500 o 3000 o 300 años antes de Cristo, pues fue el primer punto donde los Nushabi estuvieron edificando sus primeros monumentos cívicos ceremoniales. Posteriormente lo abandonan y surge como segundo asentamiento para el año digamos 1100, 1150, en el que alcanza su gran esplendor y tiene aproximadamente un promedio entre 10,000 habitantes, cosa que en la actualidad ahorita con todos la comunidad flotante, pues a duras penas llegamos a 5,000. Tenemos un censo por ahí muy reciente que somos 3,000 personas las que vivimos netamente en San Pedro y San Pablo Tepozcolula. Las demás es comunidad flotante que viene porque da clases en la escuela, porque está recibiendo instrucciones en alguna escuela, o vienen de visita. Entonces, ahí estaban sus puntos importantes, es cierto, era una laguna, está comprobado que eso fue una laguna. Entonces, para 1521, la historia por cartas del Archivo Judicial de Tepozcolula, don Carlos Rey, don Antonio de Mendoza, no vio con buenos ojos pasarse a ese lugar por lo mismo que le dijo, miren, allá hay un derrumbe, es una laguna, es un lugar muy inseguro para que ustedes vayan a irse para allá. Pero como en ese tiempo de la colonia decían que todos tenían que juntarse para vivir en gobernanza, pues trazaron una ciudad allá abajo, en la que nosotros a veces decíamos al extranjero, al visitante, miren, mi pueblo tiene una traza europea, y con la sorpresa que los europeos nos dicen, no es cierto. Ustedes, es su traza de ustedes, es una traza mixteca, es una traza Nushabi. ¿Por qué? Porque ve a ver las ciudades que están en Europa y fíjate que ahí los bárbaros han acabado con ciudades enteras, entonces el trazo de esas ciudades son completamente amuralladas. Y aquí yo no veo una muralla en este asunto y veo calles muy anchas, cosas que no suceden en la Europa. Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta que nuestras culturas, nuestra sangre sigue viva y seguimos aplicando el mismo conocimiento milenario que nos dejaron nuestros ancestros y es un beneplácito, como les decía al principio, para mí, poderles dirigir
palabras en el que vean que somos una raza sonante y constante y con conocimiento de causa muy profundo a estas alturas para enfrentar esos tiempos difíciles que ustedes ya lo saben, que ahorita nos tienen en zozobra por cositas que pasan a nivel global, mas sin embargo nosotros sabemos que hay cosas que a nosotros ya las conocíamos, nada más que no las hemos sabido manejar de acuerdo a la situación, sino nos dejamos a veces, pues ahora sí que impactar, y nosotros no vivimos de espantos, nosotros vivimos de alegría, nosotros vivimos de la música, vivimos del canto, de la poesía, y eso lo dicen los códices. Las fiestas son nuestras, las fiestas son prehispánicas y siempre se festejó el nacimiento de una persona, la muerte de una persona, el casamiento de una persona, el bautizo de una persona. Es algo maravilloso que yo los invito un día que vengan aquí para dialogar, ya que estos pequeños tips contamos con muy poquito tiempo para hablar de ello. Pues bien, don Nicolás, la historia nos menciona que durante un buen tiempo estuvieron en este lugar sagrado, los mixtecos. Díganos usted, ¿qué fue el motivo, cuál fue la causa, por qué abandonaron este lugar y se trasladaron a otro lugar, y finalmente pues vemos que en la parte de abajo hoy es San Pedro y San Pablo Tepozcolula, ¿no? Díganos usted, ¿qué orilló a ese cambio? Pues fundamentalmente durante el 2005, 2009 hubo aquí una serie de excavaciones para descubrir el origen y el porqué esta ciudad quedó en ruinas, de la que se deriva de que en la época de la conquista, en la época de la presencia española, ellos nos trajeron pues también algunas cosas que ellos sabían, pero la mayor parte nos trajeron sus enfermedades, el tifo, la viruela, sarampión, los hongos, ¿no? Enfermedades desconocidas para nosotros, que fue lo que ocasionó pues que la gente pensara, se enojó el cerro con nosotros por haber recibido a esta gente. Se estaban muriendo acá en la plaza cívico ceremonial, hoyos muy pequeños de 80 centímetros donde hay casi 8 personas ahí enterradas, llámese niños, señoras y niños. O sea, la mortandad fue enorme, por la que dijeron, ¿saben qué? Pues sí, sálvese quien pueda. Y es así como toman la decisión de irse al actual lugar de Tepozcolula, cerca de la Torcedora del Cobre, y en los acervos que tenemos, pues ahí queda plasmado nuevamente el trabajo de los Newsabi, ¿no? Una enorme capilla abierta que le pusieron así, que no es más que un templo abierto al cielo, el más bonito, el más bello, si es que no me equivoco, a lo mejor sea el más grande del mundo, y una casa de Unilla, de un gobernante de don Pedro Osorio, el señor 10 Movimiento. Ya habrá momento de aclarar por qué 10 Movimiento. Ahí está su casa, están los 4 elementos, y es único en todo el territorio Newsabi de una casa en pie y en servicio. Así es. Muy bien. Don Nicolás, por último, nada más lo quiero felicitar por esta gran historial que usted tiene para darlo a conocer, ¿no? Y ¿qué nos diría a nosotros como lugareños? Y ¿por qué no también qué mensaje le dejaría usted a las personas que nos visitan a nivel estatal, a nivel nacional, para que finalmente lo que usted ha mencionado pues se siga difundiendo, se siga transmitiendo y no se quede en el olvido, don Nicolás? ¿Qué le dice usted a esas personas que nos visitan a San Pedro y San Pablo Tepozcolula, lo que es el centro, lo que es actualmente la comunidad? Porque estamos, como vuelvo a decir, en un paraje donde hace 10,000 años, dijo usted, ¿no? Tiene de historia. Global. De manera global, ¿no? Mucha historia. Y queremos de que pues este lugar es sagrado, ¿no? Así pero es. Para que no quede en el olvido, ¿qué nos diría usted? El gran mensaje que yo le emitiría a cualquiera a nivel mundial es de que volvamos a la naturaleza, volvamos a sentir cómo corre la sangre por nuestras venas, cómo es que
el cerebro se carga de energía para generar historias, para generar medicinas, para generar cosas que al hombre le han beneficiado. Volvamos a la naturaleza. Estamos olvidando un día el gran respeto a nuestra Madre Tierra y a nuestro Padre Sol, junto con la tierra y el viento y el fuego que hacen de nosotros lo que somos. Una cultura viva, una cultura que quiere enseñarles cómo se puede vivir sin ser consumistas. Somos lo que comemos y de acuerdo a lo que comemos, pues nos damos cuenta cómo nos va. Entonces a veces, señores, no nos quejemos a veces de lo que nos pasa. Nosotros mismos estamos consumiendo algo que sabemos que es dañino y lo seguimos haciendo. Yo les diría, vengan a Tepozcolula, es muy rica su gastronomía, es muy amplio su conocimiento sobre herbolaria, es muy amplio el conocimiento que se tiene sobre sembraduras. Aquí de fruta se da casi de todo. Lo único que uno no le tiene fe a la tierra, y cuando uno no le tiene fe a la tierra, no creemos en nosotros mismos. Ojalá que retornemos la religión de la naturaleza y que vivamos en ella en armonía y que sentamos exactamente cuando las aves se unen a su canto, cuando el viento hace lo suyo con sus plegarias para traer la lluvia y cuando las nubes derraman su sangre, que es para nosotros vida. Gracias. Bien, Nicolás, pues muchas gracias y felicidades, Gracias a ustedes. Buen día. Muchas gracias.